Bien, pareciera que las crisis políticas, sobre todo las crisis en Occidente, están lejos de terminar y ahora nuevamente le toca a Francia. Hace tan solo un mes comentábamos la caída del gobierno francés, se formó un nuevo gobierno y ahora a tan solo 29 días de su formación el primer ministro anuncia su renuncia. Esto justamente 24 horas después de anunciar cómo conformaría su gabinete. La polarización política, sobre todo en Europa, pues pareciera estar tumbando un gobierno tras otro. El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, renunció este lunes, menos de un día después de que su gobierno presentara a su nuevo gabinete. No se cumplen las condiciones para que yo siga como primer ministro, afirmaba Lecornu, criticando la falta de voluntad de los partidos políticos para llegar a compromisos. El Palacio del Elíseo, la sede gubernamental de Francia, realizó el anuncio tras una reunión entre Lecornu y el presidente Emmanuel Macron, que se celebró la mañana de este lunes. Esta sorprendente decisión se produce apenas 26 días de que Lecornu fuera nombrado primer ministro tras el colapso del gobierno anterior de Bayrou. Bien, pues tras este anuncio varios partidos han pedido que se celebren elecciones anticipadas y algunos de ellos también piden la dimisión de Macron. Sin embargo, el presidente de Francia ha expresado en repetidas ocasiones que no se va a retirar antes de que se termine su mandato en el 2027. Lo único sensato que se puede hacer ahora es celebrar elecciones, así lo afirmaba la líder de la derecha, Marine Le Pen, del partido Agrupación Nacional. Esta broma ya ha durado demasiado, los franceses están hartos. Macron ha puesto el país en una situación extremadamente difícil, añadía. Lecornu, quien fuera ministro de Defensa y una figura leal a Macron, ha sido el quinto ministro de Francia en menos de 2 años. En su breve discurso a las puertas del Hotel de Matignon, en la residencia del primer ministro, criticó duramente los apetitos partidistas de las facciones políticas que, según él, se comportan como si tuvieran una mayoría absoluta. Estaba dispuesto a llegar a compromisos, pero todos los partidos querían que el otro partido adoptara sus programas completamente, así lo decía. No haría falta mucho para que esto funcione. Añadió que aunque señaló que los partidos deben de ser más humildes y dejar de lado algunos egos. Desde julio de 2024, cuando las elecciones parlamentarias anticipadas dieron lugar a una legislatura sin mayoría absoluta, la política francesa carece de estabilidad. Esto ha dificultado que cualquier primer ministro consiga el apoyo necesario para aprobar proyectos de ley. El gobierno de Bayrou fue derrotado en septiembre después de que el Parlamento se negara a respaldar su presupuesto de austeridad que pretendía recortar el gasto gubernamental en 44,000 millones de euros. El déficit de Francia alcanza 5,8% del PIB y su deuda nacional es del 114%. Bien, pues esta situación en Francia nos habla específicamente de cómo se encuentra toda esta zona. Hay que recordar, más allá de las cuestiones internas, que bien como lo decía el texto, el reportaje, la noticia de la BBC, de cuáles han sido las posiciones de los partidos antagonistas y la situación económica que atraviesa Francia, tanto deficitaria como en tema de endeudamiento, que es muy compleja. Sin embargo, la cuestión geopolítica también es muy importante, siendo Francia una de las principales potencias nucleares en el mundo, una de las principales potencias de la Unión Europea. En este sentido, es bastante llamativo, bastante significativo el que un país de esta naturaleza no se pueda poner de acuerdo. Sin duda, Emmanuel Macron ha dejado mucho que desear en cuanto a su liderazgo al no obtener la posibilidad de construir puentes de comunicación, puentes políticos con las demás fuerzas. Sin embargo, también el entrar a un nuevo periodo electoral, ya sea el cambio de presidente o solamente de parlamento, pues también es bastante riesgoso, sobre todo por la situación de Ucrania y por los posicionamientos que ha tomado Emmanuel Macron en cuanto al tema de Palestina-Israel.
Bien, por otra parte, el día de hoy se llevó a cabo esta deportación de la activista sueca Greta Thunberg, así como de más de 170 activistas. Bien, la activista sueca Greta Thunberg llegó a Atenas después de ser deportada de Israel, donde una flotilla de ayuda con destino a Gaza de la que formaba parte fuera interceptada por las fuerzas navales israelíes. Ella se encontraba entre los 171 activistas extranjeros que según Israel ya fueron deportados en las últimas 24 horas. Fueron detenidos el día jueves, como aquí lo reportábamos, cuando su flotilla intentó romper el bloqueo naval israelí. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel dijo que los pasajeros fueron trasladados a Grecia y Eslovaquia y que entre ellos había ciudadanos griegos, eslovacos, franceses, italianos, británicos y estadounidenses. Anteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel publicó fotos del activista contra el cambio climático vistiendo un chándal gris y caminando por el aeropuerto de Tel Aviv. Las organizaciones de la flotilla dijeron que su objetivo era romper el asedio ilegal a Gaza por mar, abrir un corredor humanitario y poner fin al genocidio en curso del pueblo palestino. Dijeron que las intercepciones violaban el derecho marítimo internacional y humanitario. Por su parte, las autoridades israelíes afirmaron que habían impuesto un bloqueo legal y calificaron la flotilla de maniobra de relaciones públicas. También rechazaron como noticias falsas las acusaciones de algunos de los activistas de que habían sido maltratados y se le habían negado sus derechos básicos durante su detención. Hasta el momento, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha anunciado la deportación de 341 de las más de 470 personas que estaban a bordo de las distintas embarcaciones interceptadas de la flotilla Global Summit. Bien, pues aquí es importante recordar que mientras se da esta deportación de estos activistas, de los cuales, por cierto, creo que no cabe dudar en sus buenas intenciones, sin embargo, las consecuencias de sus actos pueden ser muy distintos. Este mismo día de hoy comienzan las negociaciones en Egipto entre los líderes de Hamas o los representantes, los mediadores de Hamas, con el ejército de Israel, con el gobierno de Israel, para poder pacificar la zona bajo el marco del acuerdo de paz propuesto por el presidente Donald Trump. Creo que en este momento es importante hacer votos para que esta negociación realmente llegue a buen puerto, dado que si esta no se logra, sin duda la situación en Gaza va a empeorar bastante, va a radicalizar bastante más el discurso, porque seguramente las acciones que cometa Israel, si estos acuerdos no se logran y ya con el beneplácito de los Estados Unidos, serán aún mucho más fuertes de lo que hemos visto hasta ahora. Ya en el tema particular de estos activistas, que insisto, yo no dudo de sus buenas intenciones, sin embargo, claramente han sido utilizados como parte del aparato de propaganda de Hamas para posicionar los puntos que ellos consideran como beneficiosos dentro de su propia idiosincrasia. En este sentido, sí se ve claramente la diferencia entre ser detenido por un gobierno, por un estado como lo es Israel, o el hecho de ser detenido, ser secuestrado por estos grupos terroristas, como pasó hace 2 años, el 7 de octubre de 2023, cuando se dan las incursiones en Israel por parte del grupo terrorista que da origen a toda la situación que estamos viviendo actualmente. Pues bien, espero que les haya gustado este breve video. Si es así, deja tu comentario, tu like y suscríbete al canal.